Y los adultos podemos buscar en nuestras Biblias 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Recuerde que seguimos en el estudio de esta hermosa carta, epístolas pastorales. Hemos dicho que 1 Timoteo como carta son principios de conducta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El apóstol Pablo ha dejado instrucciones a su amado hijo en la fe Timoteo respecto de cómo se debe de guiar y se debe de conducir la iglesia, que somos nosotros. ¿No es cierto? Recuerde, esta estructura física es el templo, pero la iglesia somos nosotros y nosotros debemos saber cómo conducirnos. Y hemos llegado, hace un par de semanas atrás, comenzamos el estudio del capítulo 5, en la sección de lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, que son las personas. ¿Se acuerda? Dijimos que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se nos va a hablar de los distintos grupos que conforman la iglesia, ¿sí? Hombres que oran, mujeres piadosas, pastores capaces, diáconos aprobados, una iglesia madura. Pero a partir del capítulo 5 se nos habla de quiénes componen estos grupos. Y ya vimos los dos primeros versículos, como Pablo le dice a Timoteo que no debe reprender al anciano, al hombre mayor, sino que debe exhortarle como a padre, con cariño, con respeto, con cuidado, no con dureza. A los jóvenes les debe tratar como a hermanos, ¿no es cierto? A las ancianas, a las mujeres mayores como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Pero hace 2 semanas atrás, antes de que yo saliese, no, está bien, gracias. Está bien, gracias. Estaba pensando que en el proyecto misionero y pensaba que 4 coquitas menos en el mes, a mí en lo personal me significa un aporte para el proyecto misionero. Porque no hay que dar lo que no duele, ¿no? Y a mí una coquita 0 menos me duele, pero se puede. Así que, hermano, piense, ¿sí? ¿En qué estaba? Hace un par de semanas atrás, yo les dejé una pequeña tarea. ¿Se acuerda? Tenía que responder una pregunta. 1 Timoteo capítulo 5, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo esto de las viudas que en verdad lo son? ¿Que acaso hay mujeres que son viudas que no son verdaderamente viudas? ¿Hay mujeres que aparentan ser viudas cuando no lo son? ¿Hay mujeres que se disfrazan de viudas y en realidad no son viudas? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Honra a las viudas que en verdad lo son. Primero, déjeme decir una cosa, la expresión honrar en la Biblia siempre tiene que ver, tiene la misma raíz, tiene la raíz de lo que es nuestra palabra honorario. Y cuando la Biblia dice que debemos honrar a alguien, lo que está diciendo es tienes que asignarle un valor, tienes que darle una importancia, tiene que ser alguien importante para ti. No algo insignificante que puedas obviar o puedas olvidar. Entonces, en un sentido, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son, le está diciendo, asígnale un valor, que ellas sean importantes dentro de qué, dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué dice que en verdad lo son? Y esa es la pregunta que debemos de responder. Entonces, como yo les dejé una pequeña tarea, a ver si alguien la hizo. Hermano Felipe. ¿Ya? Ok. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿O están todos de acuerdo con Felipe? O Felipe resume, hizo, ¿no es cierto?, de la voz oficial del pueblo. ¿Sí? Está muy bien. Definamos viuda. ¿Qué es una viuda? Que alguien a quien
su marido haya fallecido, ¿no? Ella es una viuda. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. ¿Y un viudo? Lo mismo. Déjeme simplemente mencionar esto, ¿no? Déjeme simplemente citar lo que dice un diccionario secular respecto de qué es un viudo o una viuda. Dice lo siguiente: dicho de una persona que ha perdido su cónyuge por haber muerto este y no ha vuelto a casarse. Eso es un viudo, eso es una viuda. ¿Sí? Dicho de una persona que ha perdido su cónyuge por no haber, por haber muerto este y no ha vuelto a casarse. Interesantemente, la palabra viuda es una palabra que proviene del latín. Y fue interesante, la palabra viuda en el latín no es viuda, sino vidua. Da vuelta la letra, ¿ya? Vidua. ¿Y qué significa? Separado, dividido, arrancado de su estado natural. Eso significa, en un sentido. Ahora, para que nosotros podamos explicar bíblicamente lo que significa en realidad una viuda, necesitamos mirar el contexto, el pasaje, seguir leyendo el pasaje. Creo que Felipe hizo muy bien en ese sentido, para poder definir lo que es una viuda que en verdad es viuda. Miren lo que dice el pasaje, cómo sigue el pasaje. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sí? Hermano, simplemente déjeme recordar esto. La iglesia como iglesia tiene un rol espiritual en la sociedad. ¿Sí? Nosotros debemos proclamar el evangelio de salvación a un mundo que está perdido. Ese es nuestra principal función, nuestro principal rol. Pero eso no nos exime de un rol social que tiene que ver con el cuidado del desamparado. De hecho, la iglesia desde el primer siglo, la iglesia naciente en Jerusalén, Hechos capítulo 2, ¿no es cierto?, cuida al desamparado al punto de que personas que tienen recursos económicos, tienen propiedades, ¿qué es lo que hacían con las propiedades? Las vendían y el resultado de la ganancia o la ganancia de la venta la traían a los pies de los apóstoles para que ellos administrasen y repartiesen conforme la necesidad de la gente. ¿Cuál es el primer pecado público que se menciona en la Biblia que aparece dentro de la iglesia? Ananías y Zafira. ¿Sí? Ahora ese era un pecado personal. Pero cuando hablamos de un pecado público colectivo, ¿cuál es el primer pecado público colectivo que aparece dentro de la iglesia? ¿Recuerda? La murmuración, Hechos capítulo 6. ¿Y en qué consistía la murmuración? Hermano, simplemente déjeme recordar esto, no solo murmura el que habla, murmura el que escucha también. Y no hace nada con lo que escucha. Si usted no quiere murmurar y alguien viene a hablarle, dígale, no me sigas contando, no quiero, no estoy interesado. Sí, ahí cortamos de raíz la murmuración. ¿Sí? Pero ¿en qué consistía la murmuración? Dijimos en Hechos capítulo 6, ¿la murmuración era errada, estaba equivocada? ¿Era una mentira lo que se estaba comentando? No. El problema es en qué consistía el pecado de la murmuración, no en que estuviesen mintiendo, sino que estaban hablando con gente que no tenía la capacidad de resolver el problema que se estaba diciendo. En vez de ir donde los apóstoles y decirles, ¿sabe qué? Nuestras viudas están siendo desatendidas en el cuidado diario, empezaron a murmurar entre la gente, buscando aliados. Eso es murmurar, ¿no? Hablar suavemente, como un murmullo, calladamente, que nadie escucha. El primer pecado público, general, colectivo de la iglesia tuvo que ver con esto, con una crítica. Nuestras viudas no están siendo cuidadas, no están siendo atendidas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero recordar simplemente que la iglesia tiene un rol espiritual, pero eso no le eximen de su obligación social. Hermano, ¿por qué nosotros juntamos dinero, canastas de amor? ¿Cómo se llama la canasta ahora? Se me olvida. Ágape. ¿Por qué juntamos la canasta Ágape cada mes? Porque entendemos que en medio de nuestra congregación hay necesidades que deben ser cubiertas, deben ser atendidas y lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, interesantemente, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son, él de alguna manera también define quiénes son estas viudas. ¿Y cómo lo define? Verso 5. Mas la que en verdad es viuda
Acuérdense, antes dice, ¿no? Honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahora va a decir quién es en verdad viuda, ¿no? Verso 5. Y ha quedado sola. ¿Quién es verdaderamente viuda? La que está en el más completo desamparo, porque está sola. Por eso que en el verso 4, interesantemente, le dice, no, pero la que tiene hijos, la que tiene nietos, aprendan ellos a cuidar de sus viudas. Aprendan ellos a honrar. Denle ellos el valor que la persona tiene. Hermano, perdón la autorreferencia, ¿no es cierto? Perdón la autorreferencia en este punto. Pero mi suegra no es viuda, bíblicamente, bajo el concepto bíblico. ¿Se le murió el marido? Sí. Después le vamos a preguntar a ella si está contento con eso o no está contenta con eso. Ese otro cuento, ¿no? ¿Ah? Qué mala con mi suegrito usted, oiga. Ella me distrajo. Pero desde el punto de vista, desde el concepto bíblico, ella no es viuda. ¿Por qué? Pues nos tiene a nosotros, ¿no? Tiene a mi esposa, tiene a mi hijo, tiene al Checho, tiene al Horacio y después me tiene a mí. ¿No es cierto? Y tiene, lógicamente, ahora digo en el contexto más cercano, porque también está mi cuñado, Pastor Andrés, en Australia, su esposa, sus nietos. No está sola, no está desamparada. Si ella tiene que ir al médico, tiene quien la lleva al médico. Si hay que comprar remedio, tiene quien le compre remedio. ¿No es cierto? Si tiene alguna enfermedad, tiene quien le cuide. ¿No es cierto? Está amparada en un sentido. Pablo le dice a Timoteo, hay mujeres que quedaron solas. Y ellas verdaderamente son viudas. Y como iglesia, a ellas primeramente debemos atender, a ellas primeramente debemos de cuidar. Y es interesante, voy a avanzar porque hoy día estuvo particularmente larga la introducción, entonces para no irnos tan tarde, déjeme avanzar simplemente hasta el final, hasta el verso 16. Fíjese que interesantemente lo que dice el verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, ¿qué estás diciendo? Bueno, si hay gente que puede ocuparse de mujeres que están en esta condición, que han quedado sin sus esposos, sin sus maridos, podrían ser viudos también. Podrían ser viudos también. Si hay gente que está en esta condición, pero tienen familiares, bueno, que ellos se ocupen del cuidado de estas personas. Porque Dios tiene recursos ilimitados, pero la iglesia no. Si la iglesia tuviese recursos ilimitados, los muchachos no hubiesen venido a compartirnos acerca del proyecto Meulín. Ya estaría cubierto, resuelto el tema, ¿no? La iglesia no tiene recursos ilimitados. Y porque no tenemos recursos ilimitados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que optimizar los recursos que tenemos. Y podemos atender a una necesidad. Podemos ayudar con una necesidad, pero no siempre. Y hermano, déjeme decirle, gloria a Dios que es así. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros siempre pudiésemos suplir las necesidades de la gente, estaríamos a esto de creernos Dios y no dejar que Dios sea Dios. Total, estoy yo que puedo resolver todas las cosas, todas las situaciones, pero no, pues, dejemos que Dios sea Dios. Que Dios atienda lo que deba de atender. Tengo un hermano querido, muy querido, que tiene un corazón muy generoso. Y él cada cierto tiempo me manda un mensajito porque pone una ofrenda en mi cuenta bancaria, que es para la familia. Y él siempre me escribe y me dice lo siguiente: esto te mandó el jefe. Y yo sé, y eso es a partir de una conversación que tuvimos. Porque había una persona que siempre me decía, cuando tenga una necesidad, cuénteme, dígame, yo lo resuelvo. Dígame, cuénteme. Y yo a esa persona le dije, no, cuando yo tengo una necesidad, yo voy a mi oficina, me siento en mi sillón, en mi silla, en mi escritorio, y converso con mi jefe y le digo a mi jefe, jefe, tengo esta necesidad.
Y él verá. Y le dije a este hombre, ¿no? En una ocasión, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Y le compartí esto a este hermano querido, ¿no? Entonces, cada vez que él manda una ofrenda, cada vez que pone una ofrenda, él me escribe, ¿no? Esto te manda el jefe. Y yo creo que siempre lo hace pensando en esta conversación que tuvimos tiempo atrás. Entonces yo le contesto, dile al jefe que muchas gracias y que le dé las gracias al secretario. Él sabe quién es el secretario, ¿no? Perfectamente. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque los recursos no son ilimitados. Entonces, cuando Pablo le aconseja a Timoteo, le dice: Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son, estas mujeres que están en el más completo desamparo. ¿Sabe que hay algo que a mí me fascina? Y cada vez que he tenido que enseñar este tema, porque me toca enseñar epístolas pastorales en la facultad, y cuando paso por esto, yo no puedo no recordar esto, ¿no? Dios dice en su palabra, en cuanto a Salmos, respecto de sí mismo, dice lo siguiente, que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él no deja a la viuda desamparada, jamás. ¿Se acuerda la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Anda donde una mujer, ¿no?, que tiene tanto tiempo viuda, ¿sí? Anda y pídele que te cocine, que te prepare comida. Pero hay un tema, po, que esta mujer está esperando la muerte con su hijo, porque tiene un poco de harina, un poco de aceite y un par de leños para cocinar lo que va a salir como resultado de esta poca harina, de este poco aceite. Entonces pareciera bien patudo, ¿no?, de parte del profeta llegar exigiendo, cocinan unas tortas, unos pancitos, unas tortillas de rescoldo. Pareciera bien patudo, ¿no? Y ella le dice: mira, yo estoy esperando venirme con mi hijo. Esto es todo lo que tenemos. Pero si Dios te mandó, lo voy a hacer. Y ella por fe lo hace. Podría haberse quedado sin nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Repone en abundancia. Y ella no tiene que seguir esperando la muerte con su hijo, pensando en que no queda comida, porque el Señor se encarga de su hijo. Porque Dios es padre huérfano y defensor de viudas. Entonces, cuando Pablo está enseñando esto, cuando Pablo está diciendo esto, hermano, no está siendo despectivo con mujeres que están en esta condición. No, simplemente está normando, porque dice una cosa: cuidado, que no se aprovechen de la iglesia. Porque hay gente que se va a aprovechar. Hay gente que se va a aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en este punto? Empieza a listar, empieza a normar. Mire, fíjese conmigo algunas cosas que hace Pablo a partir del verso... perdón, antes de avanzar hasta este verso, solamente recordar esto, ¿no? El mandato de honrar a padre y madre es un mandato que está en el decálogo de Moisés, Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto?, que se reitera en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda en Efesios capítulo 6? Y Pablo dice, ¿no?, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Es algo que se reitera. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, de atender a nuestros seres amados que nos precedieron. Tenemos esa responsabilidad en nuestro honor, en nuestra honra. ¿Sabe? No hay nada más triste que asistir al funeral de una persona donde los hijos lloran por culpa. No hay nada más triste que asistir a un funeral donde los hijos lloran por culpa. Porque no atendieron a su madre, no atendieron a su padre, no lo cuidaron como debía, no lo apreciaron, no lo valoraron como debían. Cuando un hijo llora después de haber hecho todo lo que estaba al alcance de su mano para mejorar la condición de vida de su padre o de su madre, uno dice: lloren por la tristeza de la separación, pero no por vergüenza. Ustedes saben, yo estuve hace un par de semanas atrás en el sur visitando a una tía. Esta semana llegó un audio donde nos cuentan un poco el estado de la tía. Y a la tía le encontraron un tumor en el colon, en una parte del colon. Y es un mal tumor, sobre todo para la edad de ella, 94 años. Sobre todo porque
este tumor que tiene en el colon muestra manchas en los pulmones, en el estómago y en una... O sea, habla de metástasis. ¿Sí? Y mis primos estaban tristes. Cuando yo fui para allá, yo le decían, ¿sabes, chiquillo? Déjenme decirle una cosa. Ustedes pueden llorar de cualquier cosa, menos de vergüenza. Porque ustedes han hecho todo lo posible para que la tía esté bien. Van, duermen al lado de ella, la atienden, la mudan, la bañan, la cuidan, la sacan a pasear. Han hecho todo lo posible para que ella esté bien. ¿Qué diferencia hay cuando un hijo o una hija abandona a su padre y después llega a llorar desconsolado, abrazándose al cajón para que no lo bajen a la tierra? Sí, ese no es el momento de llorar, ya fue. Ya fue. Ahora, interesantemente, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no? Respecto de esto, versículo 8. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ¿qué es lo que ha hecho? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, esto habla del testimonio público. Porque, hermano, déjeme decirle una cosa, los vecinos hablan, los vecinos ven, los vecinos notan, los vecinos hablan. Y a veces hablan con mucha razón. Oh, y si nunca la visitó y ahora viene a llorar. Qué triste, ¿no? Qué tristeza. Bueno, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, mira, para que no haya abuso en este punto, vamos a tomar algunas decisiones. Y vamos a hacer algunas cosas. Y mire lo que hace. A partir del verso... déjeme... Sí, verso 9. Sea puesta en la lista. O sea, hazte una lista. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años. O sea, de 60 para arriba la colocamos en la lista. ¿Por qué? Pensaba, ¿no? ¿Por qué? Buscando información, porque no es fácil este tema, ¿no? No es fácil. Hay frases que nos llevan a pensar en cosas que quizás no son. ¿Por qué 60 años? Bueno, probablemente porque hasta esa edad, una mujer todavía está en condiciones de valerse por sí misma en el ámbito laboral. Puede buscar su propio sustento en el ámbito laboral. ¿Sí? Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Por qué? Porque si se volvió a casar, hermano, déjeme decirle simplemente este punto. No es malo que una viuda se vuelva a casar. No es malo. ¿Ok? Suegra, así que todavía da tiempo. Pero eso sí, yo siempre le he dicho a mi suegra, el día que ella se casa, se va de la casa. Porque el que se casa, casa quiere que el marido le ponga casa. ¿No es cierto? Siempre le he dicho eso. No es malo que una viuda se vuelva a casar, hermano. No es malo. No está quebrantando nada. Porque los votos matrimoniales duran ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Murió su marido, usted ya no está casado. Ya no tiene votos matrimoniales que cumplir a esa persona que falleció. Murió su esposa, usted está libre de volver a casarse. Mire, a lo mejor usted dirá, no podría, porque no, que le ame, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, todo el romanticismo que está antes, ¿no? Perdone que hable tan fríamente. Quizás tiene que ver con mi propia historia. Porque, capaz que me equivoque, ¿no? Pero si le preguntamos a mi esposa, ella diría, no, por ningún motivo, porque tiene el ejemplo de mi suegra, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿y por qué no? Tengo el ejemplo de mi padre, que mi padre se volvió a casar. Entonces, tiene que ver con la historia de cada quien. Ahora, hermano, de nuevo, le digo, a veces usamos todo el romanticismo previo, pero después ¿por qué no? Sobre todo cuando se es joven. ¿Por qué quedar solo? Ahora,
Sea puesta en lista la viuda no menor de 60 años, como dije, creo que tiene que ver con la capacidad todavía de sustentarse por sí mismo, que haya sido esposo de un solo marido. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando se vuelve a casar, eventualmente hay una nueva familia que también le podría cuidar. Ahora no es una familia la que le puede cuidar, ahora son dos. ¿Sí? Ahora son dos familias las que eventualmente le podrían cuidar. Pero también menciona algunas cosas, ¿no? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sabe qué pensaba yo cuando leía este pasaje? Que coseche lo que sembró. Fue generosa, fue hospitalaria, fue amable, fue cariñosa, tuvo un buen testimonio, atendió a los hermanos, atendió a los santos. Bueno, va a cosechar lo que ha sembrado. La iglesia le va a cuidar, así como ella cuidó de la iglesia le ha de cuidar a ella también. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos, y suena raro esto, ¿no? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, estudiando un poco, porque después hay otra frase que es un poco más fuerte, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Pablo, ¿qué estás diciendo? Bueno, buscando un poco, leyendo para preparar este mensaje, ¿no? Leía un comentario que hace John MacArthur acerca de esto, y él dice lo siguiente: es probable que cuando hacen esta lista, las mujeres aplicaban a la lista, buscaban ser inscritas en la lista. Entonces, para poder ser inscritas en la lista tenían que cumplir con los requisitos y se comprometían a hacer ciertas cosas, ¿no? No, si no me voy a volver a casar. Pero a la vuelta de la esquina, a la vuelta del mes, de los 2 meses, 3 meses, 6 meses, qué sé yo, se enamoraba y se quería casar. Quebrantaba la promesa que había hecho para ser inscrita, para ser incluida en la lista. No es que casarse de nuevo sea malo, hermano. De nuevo, insisto con esto. La expresión 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, tiene que ver con deseos físicos, deseos carnales. Dejémoslo ahí, no quiero ir más allá, ¿no? Tiene que ver con eso. Hermano, hay necesidades. Una vez me invitaron de la iglesia Esperanza Viva a un retiro de jóvenes. Creo que está ahí, Carlita, en la playa. Y me invitaron a hablar acerca de las parejas, de los pololeos, los noviazgos, si se podía o no se podía. Y yo me acuerdo que usé un texto que está en Cantar de los Cantares: no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Por qué? Porque cuando usted despierta el amor no lo puede volver a hacer dormir. Y eso es una realidad en todos nosotros. Toda persona que en algún momento vivió, experimentó el placer marital, el placer sexual, despertó algo que no va a volver a dormir. Lo puede acallar, lo puede aplacar, pero no lo va a dormir. No lo va a dormir. Por eso, hermano, venga el sábado a la reunión de matrimonio. Un aviso. ¿Ah? Estas viudas más jóvenes no admitan. ¿Por qué? Porque impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Básicamente, se comprometieron a hacer algo que hoy día no pueden hacer, y no es malo que lo hagan. Hermano, simplemente el hecho de que una mujer se vuelva a casar tiene que ver con esto, ¿no? Abandonar esta promesa tiene que ver con el hecho que deja de hacer algo en lo cual está involucrada. Hoy, una mujer soltera, un hombre soltero, tiene la libertad de servir al Señor sin ataduras, sin amarres. Tiene esa libertad. Y un hombre casado, una mujer casada, no tiene. Porque siempre va a estar dependiendo de otro, ¿no? Hermano, para mí fue bien complejo estar en el sur esta semana sabiendo que mi familia estaba enferma. Fue muy complejo. Porque yo estaba lejos y no podía hacer mucho. ¿Qué es lo que pude hacer? Llamar por teléfono a una vecina y decirle: ¿sabe qué? Usted puede cruzar a ver a la familia, los tengo a todos enfermos, están todos en cama. ¿Necesita algo? Hablarle a Sandra: necesita algo, y lo que se necesitaba eran recursos económicos y transferir, ¿no? Pero uno quería estar acá.
para ir a comprar el remedio, no sé, para cocinar, para atender, para hacer ciertas cosas. Estaba sirviendo al Señor, pero con mi mente puesta acá. Y eso pasa, eso pasa. Bueno, una mujer soltera, un hombre soltero, de pronto tiene esas libertades que un casado no tiene. O que un casado tiene hasta que tiene hijos. Los primeros años de matrimonio nosotros, para donde estábamos vueltos con la Sandra, partíamos. No teníamos hijos. Cuando vino en la villa no fue así. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Aunque mi hijo fue bien aperrado, porque andaba con nosotros para arriba y para abajo, como la Génesis. ¿Mm? Sigamos mejor, que se me está haciendo tarde. Verso... Fíjese qué interesante, verso 3, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Fuerte, ¿no? Feo. Ahora no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Ah? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Este es el consejo del apóstol Pablo. Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. ¿Estás joven todavía? Cásese. Cásese. No sea cosa que desacredite su testimonio. No sea que caiga en este tipo de prácticas. Yo creo personalmente que lo que pasa aquí desde el verso 13 hasta el verso 15 son casos puntuales de la iglesia de Éfeso que tanto Timoteo como la iglesia conocían. Y Pablo está citando ejemplos prácticos. En medio de la congregación probablemente había mujeres que efectivamente habían quedado viudas y como les sobraba entre comillas el tiempo, habían aprendido a ser ociosas, andaban de casa en casa, andaban chismoseando, se andaban entremetiendo, hablando de lo que no debían hablar. Probablemente todos conocemos una persona así, que tienen opinión para todo, de todo y de todos. Y déjeme decirle una cosa, hermano, ninguno de nosotros es tan bueno en todo para saber tener la capacidad de opinar de todo. Ninguno de nosotros. Como Pablo le dice, ahora, para evitar esto, ¿qué? Mejor que se casen. Que se casen y ocupen su tiempo en criar hijos, en gobernar su casa, y así evitamos que el adversario tenga cualquier ocasión de hablar mal. Eso es maledicencia, de decir mal respecto de ella. Porque ya algunas, y por esto es que le decía yo que creo que está citando ejemplos o casos de personas que la iglesia conoce, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo? ¿Cómo concluye el pasaje? O esta sección del pasaje. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Hermano, simplemente déjeme decirle, si usted tiene un ser amado, un ser querido, sobre usted, ¿no? Papá, mamá, abuelo, abuela, una tía, un tío, muestre su buen testimonio cuidando de esas personas. Muestre su buen testimonio siendo una persona de cuidado y atención para esa persona. Recuerde, tenemos un rol espiritual, sí, pero también tenemos un deber social. Tenemos un deber social. Que las mantenga y que la iglesia no sea agravada. Porque cuando tengamos en medio de nuestra congregación gente que esté sola y desamparada, como iglesia sí necesitamos todos los recursos posibles para poder cuidar y para poder atender a esta persona. Próxima semana, los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué ancianos? ¿A quién se refiere aquí con los ancianos que gobiernan bien? ¿Y qué significa que sean tenidos por dignos de doble honor? Recuerde, estamos viendo quiénes componen ahora los distintos grupos de la iglesia, ¿no?
¿Y cómo debemos de relacionarnos? ¿Por qué? Porque el ministerio de la iglesia, ¿qué son? ¿Qué es el ministerio de la iglesia? Personas, no son programas. Sí, usted es el ministerio de la iglesia, ¿no es cierto? Porque el ministerio de la iglesia son personas, no son programas, no son actividades, no son campamentos, no son retiros espirituales. El ministerio de la iglesia son personas. Las alcanzamos con el Evangelio de Cristo y les enseñamos las enseñanzas de Cristo. Ese es el ministerio de la iglesia. Pero ¿cómo le podemos enseñar? ¿Cómo le podemos enseñar acerca de las enseñanzas de Cristo a una persona que tiene el estómago vacío o que tiene frío? ¿Cómo le enseñamos? No podemos, ¿no? Santiago, Jacobo, escribe en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe se acciona. La fe debe ser algo que accionemos. Vamos a orar y vamos a terminar.